están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares del programa de hoy. Un estudio independiente revela que la población cubana ha disminuido un 24% en solo 4 años, reduciéndose a poco más de 8 millones. La Corte Suprema de Brasil envió a juicio al expresidente Jair Bolsonaro, reforzando sospechas de persecución judicial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al FBI a desclasificar de inmediato todos los archivos relacionados con la investigación del Russiagate. Centenares de personas salieron a las calles de Beit Lahia, en el norte de Gaza, para protagonizar la mayor manifestación contra el grupo terrorista Hamás desde el estallido de la guerra con Israel. Vamos ahora con la información. Un estudio independiente revela que la población cubana ha disminuido un 24% en solo 4 años, reduciéndose a poco más de 8 millones. Esta crisis demográfica es consecuencia del colapso económico y político generado por el régimen cubano, que ha obligado a cientos de miles a emigrar en busca de mejores condiciones. El economista Juan Carlos Albizu Campos advierte que esta caída es comparable solo con países en guerra. Un nuevo estudio independiente al que obtuvo acceso la agencia de noticias EFE revela que la población cubana ha caído en un 24% en apenas 4 años, reduciéndose a poco más de 8 millones de habitantes. Cuba atraviesa una crisis demográfica sin precedentes generada por la dictadura que, con su modelo político y económico, ha empujado a cientos de miles de ciudadanos a abandonar la isla en busca de mejores condiciones de vida. El reconocido economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos advierte que un descenso de población tan acelerado solo se ha registrado en países en guerra. En su informe, publicado en el portal de investigaciones científicas ResearchGate, señala que esta caída es consecuencia de una policrisis cuasi permanente que ha convertido a Cuba en un país inviable para sus propios ciudadanos. Albizu Campos sostiene que el éxodo masivo es un canario en la mina, una señal alarmante del colapso total de la nación. Las cifras oficiales del régimen cubano, que estiman en 248.165 los inmigrantes en el 2024, han sido duramente cuestionadas. Albizu Campos estima que la cifra real es más del doble. 545.011 personas dejaron la isla en el último año. El régimen castrista, según el experto, oculta el impacto real de la crisis migratoria al solo contabilizar las salidas hacia Estados Unidos e ignorar la migración a otros destinos. La dictadura, aferrada a un modelo fracasado, ha sumido a Cuba en el colapso total. La miseria y la represión han convertido a la isla en una tierra desierta, donde quienes pueden escapan y quienes quedan sobreviven bajo el yugo de un régimen que solo garantiza más pobreza y desesperación. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reafirmó su compromiso de su gobierno con la seguridad del país y el control migratorio, destacando la implementación de un riguroso plan de deportación de migrantes en situación irregular. El mandatario subrayó que la administración dominicana está asumiendo su responsabilidad y ejecutando deportaciones masivas de ciudadanos haitianos, con una meta establecida por semana. El jefe de Estado enfatizó que a pesar de la grave crisis humanitaria y política que enfrenta Haití, su gobierno no puede asumir la carga de los migrantes indocumentados. Haití vive el peor momento de su historia, pero nosotros no tenemos que cargar con eso, sostuvo. República Dominicana y Haití comparten la isla La Española y una frontera de casi 400 kilómetros, lo que ha generado una relación compleja entre ambos países. En octubre del 2024, el gobierno de Abinader anunció la ejecución de deportaciones masivas de haitianos con una meta de 10.000 por semana.
Este plan se ha reflejado en cifras concretas. En enero del 2025, la Dirección General de Migración repatrió a 31.204 haitianos en situación irregular, mientras que en los primeros 15 días de febrero fueron deportados 15.343 migrantes indocumentados. Con estas medidas, el gobierno dominicano busca reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de su política migratoria, estableciendo un precedente en la región sobre el control de sus fronteras. Y durante la sesión de la Cámara de Representantes el 25 de marzo, el debate sobre la crítica situación del sistema de salud en Colombia estuvo marcado por críticas severas contra la gestión de Gustavo Petro. El representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, lanzó duras críticas al gobierno por, según él, negarse a asumir responsabilidad alguna y culpar exclusivamente a las administraciones anteriores. Nada de lo que pasa con la salud es del gobierno actual. Todo viene de atrás. ¿De qué van a aceptar que son responsables alguna vez?, reclamó Pérez, visiblemente molesto. El representante también cuestionó la veracidad de los supuestos pagos a las EPS anunciados por el Ejecutivo y denunció que la nueva EPS, bajo intervención estatal desde hace un año, sigue sin resolver los problemas de cobertura. Además, advirtió que en el 2024 se registraron 8.100 tutelas por atención médica, casi el doble de las 4.424 del 2022, lo que reflejaría un deterioro real del sistema. La crisis se ha agudizado en medio de retrasos en los pagos de la EPS, fallas en la atención y escasez de medicamentos, mientras crecen las tutelas interpuestas por los ciudadanos. En el 2024 ya se han registrado más de 8.000 acciones judiciales exigiendo acceso a servicios médicos, lo que evidencia el colapso progresivo del sistema. Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su presión arancelaria del 25% sobre México y Canadá ha mejorado la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de drogas. Durante una reunión en la Casa Blanca, destacó que ambos países han reforzado sus controles migratorios. Su estrategia de presión comercial sigue siendo clave en las relaciones con Norteamérica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su presión sobre México y Canadá, con la amenaza de imponer aranceles del 25%, dio resultados positivos en materia de seguridad fronteriza. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump destacó que ambos países han fortalecido sus controles migratorios y el combate al tráfico de drogas tras sus advertencias comerciales. El mandatario realizó estas declaraciones ante los nominados embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, y en Canadá, Pete Hegseth. Previamente, Johnson manifestó su optimismo sobre el trabajo conjunto con la administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Según el diplomático, las conversaciones con el gobierno de México han sido fructíferas y han permitido una mayor cooperación en el control migratorio y en la lucha contra el tráfico de fentanilo, uno de los principales problemas de salud pública en Estados Unidos. Trump había anunciado en meses anteriores la imposición de aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses como medida de presión para frenar el tráfico de este opioide sintético. Sin embargo, tras negociaciones intensas con ambos gobiernos, los gravámenes a productos contemplados en el acuerdo comercial TEMEC fueron aplazados hasta principios de abril. El presidente estadounidense ha mantenido una política firme respecto a la seguridad fronteriza y el comercio con sus socios en Norteamérica. Su estrategia de negociación ya está dando frutos y el impacto de estas medidas en las relaciones con México y Canadá sigue siendo un punto clave de su administración. Las autoridades mexicanas anunciaron este martes los resultados de la Operación Frontera Norte, un amplio despliegue de seguridad que ha permitido decomisar más de 23.000 kilos de droga, entre ellos 129 kilos de fentanilo y casi 1 millón de pastillas de la misma sustancia altamente letal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch,
Detalló que además se incautaron 1.431 vehículos, 195 inmuebles y se realizaron múltiples detenciones, incluyendo la de un ciudadano estadounidense con orden de captura en Arizona, a quien se le hallaron 2 kilos de metanfetamina, armas largas, granadas y chalecos tácticos en Culiacán. La operación iniciada el 5 de febrero también permitió identificar una célula delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas y armas, así como a la construcción de laboratorios de metanfetamina y actividades violentas como secuestros y asesinatos. Entre los capturados figura José Gregorio Lastra, presunto reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en Ciudad de México por su implicación en una red criminal que operaba en Tehuititlán, Jalisco. De esta manera nos separamos por unos instantes, regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. El Informe Diario. Les contamos que en Brasil el magistrado Alexandre de Moraes, conocido por su cercanía al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, avanza en una decisión de alto impacto político en la Corte Suprema de Brasil. Con su voto inicial abrió la vía para un juicio penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, sumándose al fallo unánime de los demás jueces del Supremo Tribunal Federal. Esta decisión refuerza las denuncias de persecución judicial por parte de la Corte Suprema y de Moraes contra el exmandatario brasileño, quien es acusado de un supuesto intento de golpe de Estado, organización criminal y deterioro del patrimonio público. Bolsonaro, que podría recibir hasta 40 años de prisión, no compareció en la última audiencia, pero ha mantenido su postura de que el proceso es una maniobra política para impedir su regreso en las elecciones del 2026. En una declaración pública denunció que se trata de la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil, una afirmación que ha sido respaldada por sus seguidores y sectores de la oposición. Su defensa legal ha intentado sin éxito apartar a jueces como Alexandre de Moraes, alegando falta de imparcialidad en el proceso. Mientras tanto, la inhabilitación política del exmandatario hasta el 2030 y el avance de causas judiciales generan incertidumbre sobre el futuro político de Brasil y la instrumentalización de la justicia con fines electorales. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para desclasificar todos los archivos de la investigación Crossfire Hurricane. En el 2016 buscaba probar una colusión entre su campaña y Rusia. Trump denunció la politización del FBI, afirmando que la prensa evitaría exponer la verdad. La investigación se basó en acusaciones infundadas del dossier Steele, financiado por la campaña de Hillary Clinton, y fue criticada por el fiscal especial John Durham. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que instruye al FBI a desclasificar de inmediato todos los archivos relacionados con la investigación Crossfire Hurricane, el operativo iniciado en el 2016 que pretendía probar una supuesta colusión entre su campaña y el gobierno ruso. Esto fue una total politización de los servicios de inteligencia, denunció Trump tras la firma. Ahora la prensa podrá ver por sí misma cómo se fabricó todo esto, pero sospecho que no lo harán, porque no les va a gustar lo que verán, añadió. La investigación, impulsada inicialmente por el FBI bajo el mando de James Comey, se basó en el llamado Dossier Steele, financiado por la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Aquel documento contenía acusaciones infundadas y nunca verificadas contra Trump. Según la orden firmada, los documentos desclasificados incluyen solicitudes de vigilancia a ex colaboradores del entonces candidato republicano como Carter Page a través de la FISA, así como comunicaciones entre funcionarios del FBI, la CIA y la Casa Blanca de Obama.
De acuerdo con el informe final del fiscal especial John Durham, publicado en el 2023, el FBI no tenía evidencia suficiente para iniciar la investigación y fue manipulado por la campaña de Clinton. La oficina ignoró señales claras de que estaba siendo utilizada con fines políticos, concluyó Durham. La medida de Trump apunta a exponer públicamente los abusos cometidos bajo la administración Obama y forma parte de su esfuerzo por reformar el aparato de inteligencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Estados Unidos sancionó a 3 altos funcionarios iraníes por su implicación en la desaparición y presunta muerte del exagente del FBI Robert Levinson en el 2007. Las medidas impuestas bajo la ley Robert Levinson buscan responsabilizar a Irán por el secuestro y encubrimiento de este caso. Además, el gobierno estadounidense mantiene una recompensa millonaria para obtener información sobre Levinson y sus responsables. Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones este martes a 3 altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, a quienes responsabilizan por la desaparición y presunta muerte del exagente del FBI Robert Levinson en el 2007. Los sancionados son Gholam Hossein Mohammadian, Reza Amiri Mohadam y Taki Daneshvar, quienes habrían participado en su secuestro, detención y encubrimiento de la responsabilidad iraní. El Departamento del Tesoro argumentó que estas sanciones buscan hacer rendir cuentas a los responsables y reflejan el poco respeto de Irán por los derechos humanos. Además, el FBI reiteró su compromiso con la familia de Levinson y con la identificación de más implicados en el caso. Levinson desapareció en una isla iraní mientras realizaba una operación encubierta para la CIA en busca de información sobre corrupción vinculada al expresidente iraní Akbar Hashemi Rafsanjani. Desde entonces, Estados Unidos ha implementado varias sanciones contra funcionarios iraníes relacionados con su caso. Las sanciones se aplicaron bajo la Orden Ejecutiva 14078, basada en la Ley Robert Levinson de recuperación de rehenes, que responsabiliza a estados y grupos que utilizan la detención injusta como herramienta política. El gobierno estadounidense también mantiene una recompensa de hasta $20 millones por información que ayude a localizar a Levinson o identificar a los responsables de su desaparición. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que centenares de personas salieron este martes a las calles de Beit Lahia, en el norte de Gaza, para protagonizar la mayor manifestación contra el grupo terrorista Hamas desde el estallido de la guerra con Israel. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, corearon consignas contra Hamas y pidieron el fin del gobierno del grupo islamista, que controla Gaza desde el 2007. La protesta fue rápidamente reprimida por milicianos enmascarados de Hamas, algunos armados y otros con porras, que golpearon y dispersaron por la fuerza a los manifestantes. Videos del momento, difundidos en redes por activistas críticos del grupo, muestran también cánticos como "Abajo el régimen de Hamas", "Abajo el régimen de los hermanos musulmanes". El descontento estalló tras la reanudación de los bombardeos israelíes el 18 de marzo, luego de que Hamas rechazara una propuesta de tregua impulsada por Estados Unidos. La posterior orden israelí de evacuar zonas de Beit Lahia encendió aún más los ánimos desde el 7 de octubre, tras el atentado de Hamas a Israel que dejó 1.200 muertos. La población en Gaza ha sufrido y ha sido utilizada como escudo humano por el grupo terrorista que se niega a dejar el poder en el enclave. La población civil empieza a alzar la voz, incluso en medio del temor a represalias.
Y ahora también les contamos que el rover Curiosity de la NASA detectó los compuestos orgánicos más grandes hallados en Marte, reavivando el debate sobre la vida pasada en el planeta. Se encontraron largas cadenas de alcanos en una roca de 3.700 millones de años en el cráter de Gale. Aunque no hay prueba definitiva de vida, el hallazgo es prometedor. Futuras misiones analizarán más muestras para obtener respuestas concluyentes. La NASA ha revelado que su rover Curiosity detectó los compuestos orgánicos más grandes jamás encontrados en Marte. Un hallazgo que reaviva el debate sobre la posible existencia de vida en el pasado remoto del planeta rojo. El hallazgo ocurrió en una muestra de roca de 3.700 millones de años, recolectada en Yellowknife Bay, un antiguo lecho lacustre en el cráter Gale que en el pasado albergó agua y condiciones favorables para la vida. Los análisis identificaron largas cadenas de alcanos, moléculas orgánicas que en la Tierra se asocian a restos de ácidos grasos. Aunque estos compuestos pueden generarse por procesos químicos no biológicos, también son elementos esenciales de las membranas celulares en organismos vivos. La responsable del estudio, la química Caroline Freycinet, aclaró que no se ha encontrado una firma biológica concluyente, pero calificó el hallazgo como la mejor oportunidad hasta ahora de identificar restos de vida en Marte. Los compuestos detectados, decano, undecano y dodecano, sugieren la posible presencia de ácidos grasos que se habrían transformado durante el proceso de análisis. Además, se detectó un patrón intrigante, una mayor presencia de moléculas con número par de átomos de carbono, algo característico de la actividad biológica terrestre. Aunque aún no hay pruebas definitivas, los científicos esperan analizar más muestras y recurrir a futuras misiones de retorno de muestras a la Tierra para obtener respuestas concluyentes. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español para ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.